Comunidad aventurera, hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo montar e inflar un kayak. En este caso de la marca Coleman, es el modelo Sevillor Keepack 5. Les gustará bastante, es uno de mis modelos favoritos. El paso número 1 es el siguiente. Tomamos nuestra mochila kayak y quitamos el cierre. Y así vamos a ir liberando ciertas piezas que va a conformar nuestro kayak. Uno de ellos va a ser el forro para los pies y otro de ellos se convertirá en el respaldo de nuestra embarcación. Por ello que este tipo de modelo es muy bueno. Hay diferentes tipos de válvulas. Está la mediana, con la que se infla la parte de la base del kayak. Está también la pequeña, esa no es compatible con nuestro kayak, pero sin embargo ya viene por default dentro de las válvulas. Y está la grande. Con la grande se infla lo que viene siendo la parte interior del kayak y también se infla la parte exterior del kayak. Son dos válvulas para este tipo de boquilla. El segundo paso es desmontar nuestro kayak y sacarlo de su mochila. Dichos componentes de la mochila, ya lo había mencionado, uno de ellos es el respaldo y otro de ellos es donde vamos a guardar nuestras piernas. Desplegamos bien nuestro kayak y pasamos a inflarlo con nuestra bomba. Se infla la primera válvula, que está en la parte trasera. Ella te da rigidez desde la proa hasta la popa de nuestra embarcación. Ya debidamente inflable, pues vamos a pasar a la siguiente válvula, que es la segunda válvula. Esta te infla la parte interior del kayak donde va el piloto, le da mayor rigidez y estabilidad a la embarcación. Y por último inflamos la tercera válvula, que es donde va sentado el kayakista. Y así pasaríamos al siguiente paso. Wow. Pero primero recuerden suscribirse para más contenido así. El tercer paso es armar lo que viene siendo el respaldo de nuestro kayak. Con la mochila funda donde venía guardado nuestro kayak, vamos a agarrar y desde ella librar los straps. Hay de diferentes tamaños, hay algunos chicos, otros medianos y otros un poco más grandes. Vamos a pasar las correas de los brazos hacia el otro extremo de la mochila y vamos a empezar a acomodar y a meter todo ese tipo de piezas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Irle dando forma a nuestro asiento y respaldo para el kayak y de tenerlo de una manera ordenada. Todas las piezas del kayak tienen que navegar con nosotros. Ninguna pieza se queda aparte, ya sea en tu vehículo o en otra mochila. ¿Por qué? Porque este tipo de kayak nos permite transportarlo, ya sea si llegamos a un lugar donde el río se pone un poco peligroso, hay alguna cascada, pues podemos montarlo y desmontarlo cuantas veces queramos. Ahora bien, empezamos a unir las partes, se unen con tiras de velcro que ya vienen incluidas y pues bueno, se le da la forma a nuestro asiento. Es una manera muy fácil de hacerlo. Va súper bien, muy bien. Ey, ¿y por qué no mejor bajas y me echas una mano y termino más rápido? No. Es domingo. Es de locos levantarse tan temprano. Pueden hacer ese tipo de cosas. Yo paso. Ok, está bien. Vale. El paso número 4 consiste en poner o montar el asiento previamente ya armado, ensamblado. ¿Y qué es lo que hacemos? En la parte que queda trasera va a haber una especie de tira negra. Ese es un velcro. Ya lo unimos adecuadamente y vamos a empezar a acomodar la parte de los laterales del respaldo. Es increíble, ¿no? ¿Quién va a pensar que la funda de la mochila pues se va a convertir en nuestro asiento? Pero pues así es. Está diseñado para ello, ¿no? Para que cualquier de esta persona lo pueda mover sin dificultad.
Después de esto vamos a tomar nuestra pequeña funda de kayak y vamos a sujetar los cierres. Vamos a empezar a recorrerlos y de esta manera ya podemos cerrar la parte de la cintura y piernas del kayak, lo que nos va a permitir que no nos entre el sol, que entre mucho menos agua cuando estemos remando y pues sobre todo pues darle más rigidez y estabilidad a nuestro kayak. También he de mencionar que en la parte trasera de nuestro kayak hay un compartimento que también lleva una cremallera. En ese compartimento se puede guardar parte del equipo, puedes guardar desde bebidas, puedes guardar tu bolsa seca con artículos, ya sea tu celular o demás, puedes guardar también alimentos, una gran variedad de objetos los puedes poner ahí. Y en los elásticos negros que llevan la parte de las piernas y traseras puedes también montar más equipo. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya sido de mucha utilidad cómo inflar un kayak de la marca Coleman. Hay diferentes variedades, ¿no?, en el mercado, pero pues este es el que yo uso, se me facilita mucho y aparte la manera de transportar compacta pues te facilita demasiado las cosas, así que pues bueno, nos vemos hasta la siguiente semana con un tutorial nuevo, nada más que esta vez posiblemente sea ya de cuerdas o técnicas verticales, así que pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Yo soy su amigo John Hero. Hasta luego.